María nunca imaginó que un día cualquiera, mientras ayudaba a su madre a limpiar el ático de la antigua casa familiar, encontraría un misterio que cambiaría su vida para siempre. Entre cajas cubiertas de polvo y recuerdos guardados durante años, apareció un sobre amarillo, desgastado por el tiempo, con una caligrafía elegante y antigua que capturó su atención al instante. El papel parecía tan frágil que temió que al tocarlo se deshiciera, pero la curiosidad pudo más. Con manos temblorosas, abrió el sobre y sacó una carta escrita a mano. La tinta tenía un tono sepia, y cada palabra parecía estar cargada de emociones profundas y ocultas. Era una carta de amor, una confesión apasionada que hablaba de sueños, promesas y despedidas que nunca se habían hecho públicas. Lo que más sorprendió a María fue la firma al final de la carta, un nombre conocido en todo el país, el nombre de un multimillonario famoso por su éxito en los negocios y su vida privada casi inaccesible. La idea de que aquella carta hubiese estado olvidada por más de 50 años, escondida entre objetos familiares, la dejó perpleja. ¿Cómo había llegado esa carta hasta allí? ¿Y qué secretos guardaba? En ese instante, María sintió que estaba frente a algo más grande que una simple historia de amor. María sabía que su abuela, una mujer sencilla y discreta, nunca había hablado de romances en su vida. Sin embargo, la carta dejaba claro que había una historia desconocida detrás de esa fachada tranquila. En las líneas cuidadosamente escritas, se podía sentir la melancolía y el deseo de un amor imposible, uno que había quedado atrapado en el tiempo y nunca vio la luz. Intrigada y un poco nerviosa, María decidió leer cada palabra con atención. La carta hablaba de encuentros secretos bajo la luz de la luna, de promesas que no pudieron cumplirse por el destino y las circunstancias. Cada párrafo estaba lleno de una ternura que hacía que el corazón de María latiera más fuerte. La voz del hombre que había escrito esas palabras parecía cercana, aunque distante, como un susurro que venía del pasado para contar una historia olvidada. El silencio del ático se llenó con la emoción contenida en aquel papel, y María se preguntó por qué nadie había mencionado nunca ese amor secreto. ¿Acaso la abuela había decidido guardar ese capítulo para ella sola? ¿O había fuerzas externas que la obligaron a callar? Mientras sostenía la carta, María sintió una mezcla de tristeza y admiración. Era como si el tiempo se hubiera detenido, permitiéndole escuchar la voz de dos personas que se amaron en secreto y que, por razones que ella aún desconocía, no pudieron estar juntas. Ese momento fue el inicio de una búsqueda que la llevaría a descubrir verdades ocultas, decisiones difíciles y un pasado que cambiaría su forma de ver a su familia para siempre. María se dio cuenta de que aquella carta no era solo un pedazo de papel viejo, era una ventana a un mundo lleno de emociones, secretos y amor verdadero que el tiempo no había logrado borrar. Su corazón le decía que debía conocer toda la historia, sin importar lo dolorosa o sorprendente que fuera. Así, con la carta en la mano y la mente llena de preguntas, María decidió comenzar un viaje para desenterrar el misterio que su familia había guardado durante tanto tiempo. Porque a veces, un simple sobreolvidado puede abrir puertas que nunca imaginaste cruzar. Después de aquella impactante revelación en el ático, María no podía dejar de pensar en la carta y en la historia que encerraba. La firma del multimillonario la perseguía en cada pensamiento. No podía entender cómo un hombre tan reconocido, con una vida tan pública y llena de éxito, había tenido un pasado tan íntimo y desconocido para su propia familia. Decidió que debía investigar más. Empezó buscando en Internet todo lo que pudiera sobre ese nombre, el nombre que aparecía al final de la carta. Encontró que el multimillonario había nacido y crecido en una pequeña ciudad, no muy lejos de donde vivía su abuela años atrás. Aquella coincidencia hizo que su corazón latiera con fuerza. Parecía que el destino la estaba guiando hacia algo que debía descubrir sí o sí. María se sentó frente a la pantalla y comenzó a leer noticias, entrevistas,
biografías y hasta foros donde la gente discutía la vida de aquel hombre. La mayoría hablaba de su éxito en los negocios, de su riqueza y de cómo había construido un imperio desde cero. Pero no había nada, absolutamente nada, sobre su juventud, sus amores ni su vida personal. Intrigada, buscó en archivos de periódicos antiguos y descubrió que en aquella ciudad pequeña había habido rumores, susurros sobre un joven que había tenido un amor imposible. Esos rumores nunca llegaron a ninguna parte, quedaron guardados como secretos locales. Pero para María, esas pistas eran como un mapa que debía seguir. Cada nuevo dato que encontraba la acercaba más a entender que la carta no era solo un recuerdo, sino un testimonio real de un amor que existió y que había quedado enterrado bajo años de silencio y sacrificio. La idea de que su abuela y ese hombre se hubieran amado en secreto hacía que María se sintiera más cerca de ella, como si comprendiera una parte oculta de su vida que nadie le había contado. Sin embargo, también empezó a sentir miedo. ¿Y si descubrir la verdad solo trajera dolor a su familia? ¿Y si ese amor secreto había sido escondido para proteger a alguien? La intriga la consumía, pero sabía que no podía dar marcha atrás. En su búsqueda, María encontró fotos antiguas en las que aparecía el multimillonario cuando era joven. En una de ellas, un joven con ojos intensos y sonrisa tímida caminaba por las calles de aquella ciudad pequeña. En otra, se veía a una mujer con una expresión melancólica, que podría haber sido su abuela, aunque no estaba segura. La posibilidad de que esa mujer y ese hombre hubieran compartido un pasado le parecía casi un sueño. María sintió que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo lo que había creído sobre su familia y el hombre que firmó aquella carta. Cada pista, cada palabra, la empujaba a seguir adelante, a no detenerse ante el miedo o la incertidumbre. Entonces, una noche, mientras revisaba antiguos documentos, encontró un nombre que no esperaba, el de un antiguo amigo de la familia, alguien que quizás sabía más sobre ese romance secreto. Sin pensarlo dos veces, María decidió que al día siguiente buscaría a esa persona para preguntarle todo lo que pudiera. El misterio se hacía más profundo y real. La carta ya no era solo un pedazo de papel viejo, era una llave que abría una puerta hacia un pasado lleno de emociones ocultas y decisiones difíciles. María sabía que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiar para siempre la historia que su familia se había contado hasta entonces. Y así, con el corazón lleno de esperanza y temor, María se preparó para seguir el rastro de aquel amor perdido en el tiempo, decidida a revelar la verdad, sin importar lo que ella misma tuviera que enfrentar. María sabía que para entender esa carta y todo lo que estaba descubriendo, debía hablar con su madre. Sentía que ella podría ser la clave para desvelar el misterio que envolvía a su abuela y al multimillonario. Una tarde, cuando la casa estaba tranquila, se sentó junto a ella y le mostró el sobre amarillo, el mismo que había encontrado en el ático. La reacción fue inmediata. La expresión de su madre cambió por completo. Sus ojos se llenaron de una mezcla de sorpresa, tristeza y algo que parecía miedo. La madre de María tardó unos segundos en hablar, pero finalmente comenzó a contar una historia que había guardado en silencio durante muchos años. Relató que la abuela había tenido un amor muy especial en su juventud, un hombre que no solo era humilde y apasionado, sino también alguien con un futuro incierto. Ese hombre, confesó, no era otro que el multimillonario cuya firma aparecía en la carta. María escuchaba con atención, sintiendo que cada palabra destapaba un capítulo que había estado cerrado con llave. Su madre explicó que aquel amor había sido intenso, pero también complicado. En aquella época, las diferencias sociales eran un muro casi infranqueable, y las familias tenían mucho poder para decidir el destino de sus hijos. Lo que más sorprendió a María fue descubrir que su abuela había elegido renunciar a ese amor por proteger a su familia de un escándalo que podría haber destruido todo lo que habían construido con tanto esfuerzo. La abuela había preferido callar,
vivir con ese amor en secreto y guardar la carta como un recuerdo privado, un tesoro escondido que nunca quiso compartir. María sintió una profunda tristeza al imaginar a su abuela enfrentando esa dolorosa decisión. Recordó las historias que escuchó de niña, cuando su abuela hablaba de sacrificios y renuncias sin mencionar nunca el motivo real. Ahora entendía que detrás de esas palabras había un corazón roto que eligió la prudencia antes que la felicidad personal. Su madre añadió que, aunque la abuela y el multimillonario siguieron caminos separados, siempre hubo un respeto y un cariño que nunca desapareció. Por eso, nunca hubo escándalos, solo silencios que a veces pesan más que cualquier palabra. El amor verdadero, aunque no vivió en la luz pública, había dejado una huella imborrable. María sintió que toda su percepción de su familia cambiaba en ese instante. Aquella carta que parecía un simple recuerdo antiguo ahora era un símbolo de valentía, de sacrificio y de un amor que sobrevivió a pesar de todo. Pero también comprendió que había mucho más por descubrir, y que la verdad podría ser aún más compleja. Decidió preguntarle a su madre si sabía algo sobre el amigo de la familia que había mencionado en sus búsquedas. Su madre asintió con cautela y le habló de un hombre que había sido cercano a la abuela y que probablemente podría ayudarla a entender mejor la historia. Sin embargo, advirtió que esa persona también guardaba secretos y que no sería fácil obtener respuestas. La idea de que todavía existieran personas que conocieran la verdad llenó a María de una mezcla de esperanza y ansiedad. Sabía que estaba adentrándose en un terreno delicado, pero estaba decidida a seguir adelante. La carta no solo había desenterrado un pasado oculto, sino que también le había dado la fuerza para enfrentar lo desconocido. En ese momento, María se dio cuenta de que el amor y los secretos familiares están entrelazados de manera que solo la vida puede explicar. El silencio de su madre, la renuncia de su abuela, y la firma del multimillonario en esa carta, eran piezas de un rompecabezas que ella estaba dispuesta a armar, sin importar cuántas heridas pudiera abrir. Mientras guardaba la carta con cuidado, María prometió a sí misma que descubriría toda la verdad. Porque a veces, entender el pasado es la única manera de encontrar paz en el presente y construir un futuro más claro para quienes vienen después. María sabía que para comprender completamente aquel amor secreto, debía caminar por las mismas calles que su abuela y el joven multimillonario habían recorrido décadas atrás. Con la carta en el bolso y una mezcla de nervios y esperanza en el corazón, viajó a la pequeña ciudad donde todo había comenzado. Al bajar del autobús, fue recibida por un aire fresco y un silencio casi reverente. Las calles parecían detenidas en el tiempo, con fachadas antiguas y ventanas que guardaban historias olvidadas. Cada paso que daba, sentía que estaba siguiendo un rastro invisible, una huella que alguien había dejado sin saber que sería encontrada tantos años después. María comenzó a preguntar a los vecinos mayores sobre aquel joven que había dejado una carta de amor y una mujer que parecía guardar un secreto. Las respuestas eran vagas, pero llenas de nostalgia. Algunos recordaban al multimillonario cuando aún no tenía fama ni riquezas, a un joven reservado y amable que soñaba con cambiar su destino. Una señora de cabello canoso, sentada en la puerta de su casa, le contó que aquella pareja se veía a escondidas en un parque cercano, bajo la sombra de los árboles, donde podían hablar sin ser escuchados. Era un amor prohibido, susurró con voz temblorosa, pero real, muy real. Cada historia que María escuchaba aumentaba la fuerza de su deseo por descubrir la verdad completa. En las voces de esos ancianos resonaban los susurros de un amor que había resistido el paso del tiempo, pero también de las presiones de una sociedad que no permitía ciertos amores. Mientras caminaba por aquel parque, María se sentó en un banco donde, según la señora, se habían prometido amor eterno. Miró a su alrededor y pudo imaginar a dos jóvenes que,
A pesar de las dificultades, se aferraban a un sueño común. Sintió una tristeza profunda al pensar en la distancia que la vida impuso entre ellos. La carta que había leído tantas veces en su casa parecía cobrar vida en ese lugar. María entendió que ese amor no solo había sido una historia privada, sino un reflejo de las luchas y sacrificios de muchas personas en tiempos pasados, cuando las reglas sociales dictaban los destinos del corazón. Decidió visitar la antigua casa donde su abuela había vivido en aquella época. Aunque ahora estaba transformada, logró encontrar la vecina que recordaba a su abuela como una mujer dulce y fuerte, que nunca habló mucho de su juventud. La vecina le confirmó que había tenido un amor complicado, pero nunca revelado a nadie. Cada pieza que María recolectaba en ese viaje era como un suspiro del pasado, un testimonio silencioso que le permitía conectar con sus raíces y entender la profundidad de ese amor secreto. La carta que una vez fue solo un objeto antiguo, ahora se convertía en un puente entre generaciones. Pero no todo eran recuerdos dulces. En sus conversaciones también surgían sombras, historias de presiones familiares y decisiones impuestas que habían separado a dos personas que se amaban. María comprendió que el amor verdadero a veces enfrenta obstáculos que ningún corazón debería soportar solo. Al caer la tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas, María sintió que su viaje apenas comenzaba. Había encontrado esperanza, pero también preguntas que exigían respuestas. Sabía que debía seguir adelante y buscar al amigo de la familia que su madre le había mencionado, la última pieza que podría completar este rompecabezas. Con la carta en el bolso y el corazón lleno de determinación, María se prometió a sí misma que desvelaría toda la verdad, por respeto a su abuela y por el amor que había sobrevivido en secreto tantos años. María sabía que para comprender completamente aquel amor secreto, debía caminar por las mismas calles que su abuela y el joven multimillonario habían recorrido décadas atrás. Con la carta en el bolso y una mezcla de nervios y esperanza en el corazón, viajó a la pequeña ciudad donde todo había comenzado. Al bajar del autobús, fue recibida por un aire fresco y un silencio casi reverente. Las calles parecían detenidas en el tiempo, con fachadas antiguas y ventanas que guardaban historias olvidadas. Cada paso que daba, sentía que estaba siguiendo un rastro invisible, una huella que alguien había dejado sin saber que sería encontrada tantos años después. María comenzó a preguntar a los vecinos mayores sobre aquel joven que había dejado una carta de amor y una mujer que parecía guardar un secreto. Las respuestas eran vagas, pero llenas de nostalgia. Algunos recordaban al multimillonario cuando aún no tenía fama ni riquezas, a un joven reservado y amable que soñaba con cambiar su destino. Una señora de cabello canoso, sentada en la puerta de su casa, le contó que aquella pareja se veía a escondidas en un parque cercano, bajo la sombra de los árboles, donde podían hablar sin ser escuchados. Era un amor prohibido, susurró con voz temblorosa, pero real, muy real. Cada historia que María escuchaba aumentaba la fuerza de su deseo por descubrir la verdad completa. En las voces de esos ancianos resonaban los susurros de un amor que había resistido el paso del tiempo, pero también de las presiones de una sociedad que no permitía ciertos amores. Mientras caminaba por aquel parque, María se sentó en un banco donde, según la señora, se habían prometido amor eterno. Miró a su alrededor y pudo imaginar a dos jóvenes que, a pesar de las dificultades, se aferraban a un sueño común. Sintió una tristeza profunda al pensar en la distancia que la vida impuso entre ellos. La carta que había leído tantas veces en su casa parecía cobrar vida en ese lugar. María entendió que ese amor no solo había sido una historia privada, sino un reflejo de las luchas y sacrificios de muchas personas en tiempos pasados,
cuando las reglas sociales dictaban los destinos del corazón. Decidió visitar la antigua casa donde su abuela había vivido en aquella época. Aunque ahora estaba transformada, logró encontrar la vecina que recordaba a su abuela como una mujer dulce y fuerte, que nunca habló mucho de su juventud. La vecina le confirmó que había tenido un amor complicado, pero nunca revelado a nadie. Cada pieza que María recolectaba en ese viaje era como un suspiro del pasado, un testimonio silencioso que le permitía conectar con sus raíces y entender la profundidad de ese amor secreto. La carta que una vez fue solo un objeto antiguo, ahora se convertía en un puente entre generaciones. Pero no todo eran recuerdos dulces. En sus conversaciones también surgían sombras, historias de presiones familiares y decisiones impuestas que habían separado a dos personas que se amaban. María comprendió que el amor verdadero a veces enfrenta obstáculos que ningún corazón debería soportar solo. Al caer la tarde, mientras el sol se escondía tras las montañas, María sintió que su viaje apenas comenzaba. Había encontrado esperanza, pero también preguntas que exigían respuestas. Sabía que debía seguir adelante y buscar al amigo de la familia que su madre le había mencionado, la última pieza que podría completar este rompecabezas. Con la carta en el bolso y el corazón lleno de determinación, María se prometió a sí misma que desvelaría toda la verdad, por respeto a su abuela y por el amor que había sobrevivido en secreto tantos años. María regresó al día siguiente a la casa de don Ernesto, ansiosa por conocer más detalles y descubrir qué otros tesoros guardaba aquel hombre que parecía el guardián del pasado. Al entrar, sintió una atmósfera cargada de historia, como si cada objeto en esa casa contara una parte del amor prohibido que ella ahora buscaba entender. Don Ernesto la llevó a una habitación llena de cajas y álbumes viejos. Con cuidado, comenzó a mostrarle cartas, fotografías y recortes de periódicos que nunca habían salido a la luz pública. María tocaba cada documento con respeto, sintiendo que aquellos papeles le hablaban directamente, susurraban secretos guardados con celo. Entre las cartas, encontró algunas escritas por el joven multimillonario, dirigidas a su abuela. En ellas, él expresaba su amor profundo, su frustración por la separación y su deseo de un futuro juntos que parecía cada vez más lejano. Cada palabra estaba impregnada de esperanza y tristeza, un reflejo de un corazón dividido entre el amor y las obligaciones familiares. María también descubrió fotografías donde aparecían los dos jóvenes juntos, sonriendo bajo la luz del sol, ajenos al mundo que los juzgaba. Era una imagen de felicidad fugaz, un recuerdo congelado en el tiempo. En una de las fotos, su abuela llevaba un vestido sencillo pero radiante, y él, con su mirada intensa, parecía prometérselo todo con solo una mirada. Don Ernesto le explicó que aquella relación había sido un secreto a voces en la ciudad, un amor imposible que muchos respetaban en silencio, pero que también generaba chismes y presiones. La familia del multimillonario había impuesto condiciones para que esa historia no continuara, alegando que uniones como esa dañaban el estatus y las alianzas familiares. María sintió una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cómo era posible que el amor tuviera que rendirse ante la sociedad? Sin embargo, también admiraba la fortaleza de su abuela, quien había sacrificado su felicidad por proteger a los suyos. Don Ernesto le mostró una última carta, escrita poco después de la separación. En ella, el multimillonario confesaba que, aunque la vida lo había llevado por otros caminos, su corazón siempre pertenecería a aquella mujer que un día amó en silencio. Era una promesa que nunca se rompió, un lazo invisible que ni el tiempo ni la distancia pudieron borrar. María sintió que ese momento cerraba un círculo y abría otro. La historia de su abuela y aquel hombre no era solo un romance antiguo, sino una lección de amor verdadero y sacrificio que trascendía las épocas. Cada palabra, cada imagen,
Era un testimonio vivo de que el amor puede resistir incluso cuando las circunstancias intentan destruirlo. Antes de despedirse, don Ernesto le entregó un paquete con copias de todas las cartas y fotografías que habían revisado. «Esto es para que no olvides nunca la historia que llevas en tu sangre», le dijo con una sonrisa triste. Mientras salía de la casa, María sentía que llevaba en sus manos un tesoro invaluable. Ahora entendía que la carta que había encontrado en el ático no era solo un objeto antiguo, sino el puente hacia una verdad que merecía ser contada y recordada. Esa noche, al leer nuevamente la carta bajo la luz tenue de su habitación, María se dio cuenta de que la historia de amor de su abuela era mucho más que un secreto familiar. Era un legado de valentía, esperanza y amor incondicional que debía compartir. Sabía que todavía quedaban preguntas por responder, y que su viaje no había terminado. Pero ahora, con cada pieza del pasado en sus manos, María estaba más preparada para enfrentar la verdad y honrar la memoria de aquellos que amaron en silencio. María, con el paquete de cartas y fotografías en sus manos, volvió a casa con el corazón agitado. Sabía que estaba más cerca que nunca de comprender todo lo que su familia había ocultado por tanto tiempo. Pero también sentía que el misterio no había terminado. Algo le decía que quedaban secretos más profundos, quizá dolorosos, esperando ser descubiertos. Al llegar, decidió compartir todo lo que había aprendido con su madre. Juntas revisaron cada carta, cada foto, y poco a poco, los recuerdos olvidados comenzaron a tomar forma nuevamente. La madre de María, con lágrimas en los ojos, confesó que había cosas que nunca se atrevió a contar, por miedo a romper la paz familiar. Entonces, la madre reveló un dato inesperado. El multimillonario había intentado contactar a la abuela años después, cuando ya tenía éxito y reconocimiento, pero ella se había negado a verlo. Aquella negativa no fue por falta de sentimientos, sino por proteger a sus hijos y mantener la estabilidad familiar. María se sorprendió. ¿Por qué su abuela habría rechazado la oportunidad de reencontrarse con su primer amor? La respuesta fue clara y dolorosa. El sacrificio y la prudencia habían guiado sus decisiones. La familia debía mantenerse unida, y el pasado debía quedar enterrado para siempre. Con esa revelación, María entendió que la historia no solo era de amor y separación, sino también de heridas profundas y elecciones difíciles. Cada uno había pagado un precio por ese amor prohibido, y el silencio había sido el escudo que los protegió. Decidida a conocer más, María volvió a contactar a don Ernesto, quien le ofreció una última sorpresa: un diario personal de la abuela, lleno de reflexiones, pensamientos y sentimientos que nunca había compartido con nadie. Ese diario podría contener la verdad más íntima, la voz directa de su abuela desde el pasado. Al abrir las páginas amarillentas, María se sumergió en un mundo de emociones, donde la abuela narraba sus dudas, sus sueños y el dolor de tener que elegir entre el amor y la familia. Las palabras eran sinceras y profundas, revelando una mujer fuerte pero vulnerable, atrapada en un dilema que cambió su vida para siempre. Mientras leía, María sintió una conexión aún más fuerte con su abuela. Cada página le mostraba la valentía y la humanidad detrás de aquella mujer que había guardado su historia en silencio. Era como si la abuela estuviera hablando directamente a ella, pidiéndole que comprendiera y honrara su decisión. La noche avanzaba y María sabía que debía compartir esta historia con el mundo, para que el amor de su abuela no se perdiera en el olvido. Decidió que su historia sería un homenaje a todos los amores prohibidos, a las decisiones difíciles y a la fuerza de quienes aman en silencio. Mientras cerraba el diario, María se prometió seguir adelante con esta misión, con la esperanza de que su familia pudiera encontrar finalmente paz y que el amor oculto pudiera brillar, aunque sea a través del tiempo.
María sabía que había llegado el momento de cerrar este capítulo, pero también de abrir uno nuevo. Con el diario de su abuela en las manos y las cartas que revelaban un amor que había resistido el tiempo, se sintió preparada para compartir aquella historia con su familia y con el mundo. Convocó a una reunión familiar, un momento que prometía ser cargado de emociones. Al principio, hubo silencio y miradas cargadas de incertidumbre, pero poco a poco, María comenzó a leer fragmentos del diario y mostrar las cartas que había descubierto. Cada palabra, cada recuerdo, despertaba sentimientos guardados durante años. La familia escuchaba atenta, sorprendida y conmovida. Comprendieron que aquel amor prohibido no había sido una mancha en su historia, sino una prueba de coraje y sacrificio. La abuela, a través de sus palabras, había dejado un mensaje claro. El amor verdadero puede existir en el silencio, en las renuncias y en la dignidad de proteger a quienes amamos. María sintió que ese momento era una sanación colectiva. Las heridas del pasado comenzaban a cerrarse, y los secretos ya no pesaban como una carga, sino que se transformaban en una historia que les unía y les fortalecía. Pero la sorpresa no terminó ahí. Entre las cartas, había una última, sin abrir, dirigida a María misma. La abuela, con la sabiduría que solo el tiempo puede dar, le había dejado un mensaje para que conociera su verdad y valorara la fuerza del amor que había marcado su vida. En esa carta, la abuela le pidió que nunca olvidara que el amor verdadero no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Que las decisiones difíciles pueden ser actos de amor más grandes que cualquier gesto público. Y que, a pesar del silencio y la distancia, el corazón siempre encuentra la manera de mantenerse fiel. María lloró al leer esas palabras, sintiendo una conexión profunda y eterna con su abuela. Comprendió que su búsqueda no solo había sido para descubrir el pasado, sino para entender el poder del amor y la resiliencia humana. Al día siguiente, María decidió que debía compartir esta historia más allá de su familia. Creó un proyecto para contar la historia de su abuela, un testimonio que inspirara a otros a valorar los amores ocultos, las decisiones valientes y el respeto por el sacrificio. La historia se difundió y tocó corazones, especialmente de aquellos que, como su abuela, habían vivido amores difíciles o prohibidos. María recibió mensajes de personas agradecidas, que encontraron en su relato una voz para sus propios silencios. Mientras tanto, la relación con su madre se fortaleció, y juntas pudieron honrar a la abuela de una manera que antes parecía imposible. La verdad había liberado a su familia, y el amor que parecía perdido, ahora brillaba con más fuerza que nunca. María comprendió que aquella carta encontrada por casualidad no solo cambió su vida, sino que devolvió la voz a un amor que nunca murió. Porque a veces, el verdadero amor se esconde en los gestos más silenciosos, en las renuncias más dolorosas y en el recuerdo eterno de quienes lucharon por amar. Así, con el corazón lleno de paz y gratitud, María cerró este capítulo, sabiendo que la historia de su abuela viviría para siempre, no solo en sus cartas y diarios, sino en cada corazón que aprende a amar sin condiciones.